Y nos disponemos a presentar a los dos equipos que van a enfrentarse en este primer partido de la tarde. Comenzamos con el MF Tirasa Fodeva Gijón. 4, Laura Guerras. 5, Catalina Rochellán. 6, Carla Luján. 7, Margarita Rochi. 11, Marta Rechilla. 8, Carla Vandal. 9, Alicia López Ferrer. 10, Marta Camello. 12, Rebeca Díaz. Número 13, Adriana Marlón. 14, Elisa Álvarez. 15, Ángela Bengonga. Entrenador Daniel Torres, Pedro López de León, Sergio Díaz. Fuerte aplauso para el MF Tirasa Fodeva Gijón. Y presentamos al Vasco City 6 Donal. Número 5, Sofía Villar. 6, Martina Soto. 10, Nadia Hasawi. 13, Sandra Martínez. 14, Isabela Torres. 15, Eva Pallarés. 25, Cris Freire. 33, Lidia González. 44, Elena Barri. 55, Nerea Sorolute. 77, Lucía Martínez. 84, Martina González. Entrenador Pablo Alonso. Ayudante Pablo Esteves. Delegada Tania Pérez. Fuerte aplauso para el Vasco City 6 Donal. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este primer partido de la fase final A4 número 2. La otra se está celebrando en Segovia, estamos en Vigo, estamos en el pabellón de Quirós, preparados para vivir la primera jornada de esta fase final A4 número 2 de la Primera Nacional Femenina. Con nosotros tenemos la suerte de contar en los comentarios con dos hombres experimentados en esto del baloncesto. Soy Carlos Tresandí, me acompaña Sergio González, director deportivo del Club Baloncesto 6 Donal. Recientemente ha sido campeón también con la selección gallega 3x3 cadete, ha sido campeón, subcampeón, ahí está. Y ahora os estamos escuchando
Y también tenemos a Jorge Martínez. Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, con esta plantilla y ultimando detalles, vamos a intentar pasar esta tarde de baloncesto desde el pabellón de Quirós. Ahí vemos un primer plano del equipo de MG Ciasa Fodeba Gijón, que por cierto fue un equipo que se encontraba en el mismo grupo que el Vasco Shipping 6 de Naval. Jorge, tú que has sido entrenador también en esta categoría, la conoces bien, coméntanos un poco qué podemos esperar de este partido. Antes de nada, ¿cuáles son tus impresiones? Sí, a ver, contra Fodebas que hemos jugado, es un equipo compacto, es prácticamente la misma estructura de hace años. Yo creo que no va a ser un partido igual que el partido de liga regular, es a un partido, tiene buenas jugadoras, entonces yo creo que puede ser un partido igualado. El Vasco Shipping tiene que marcar su ritmo de juego, ser dinámico e intentar marcar eso, su propia estructura y nada, y para adelante. Sergio González, Sí. ¿qué nos comentas? No, al final estamos en una fase final. Aquí los 4 equipos que tenemos en Vigo estos días vienen a por el título, ¿no?, de esta fase, a conseguir ese pase a la fase de ascenso a Liga 2. Y por supuesto ningún partido que se haya jugado antes va a ser referencia o incluso ni parecido, con lo cual yo creo que cada equipo va a mostrar sus máximos potenciales, su máximo juego para poder conseguir esas victorias y alzarse con el pase a la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Ahí estamos viendo en pantallas las plantillas tanto del Vasco Shipping 6 de Naval como del MG Ciasa Fodeba Gijón. 9 segundos para que suene la bocina y para que comience este partido. Primera parada de la jornada. Recordamos que después se enfrentarán a las 8:30 el Raisán, el Hoy Villanueva y el Cañadío Santander CB. En esa bocina dice que efectivamente estamos preparados para comenzar el primer encuentro. Vemos las plantillas iniciales, el 5 inicial del 6 de Naval: Sandra Martínez, Martina González, Cris Freire Uxía, Martínez y Sofía Villar. Ese es el quinteto que ha planteado Pablo Alonso Carpín en este comienzo de encuentro. Y también vamos a conocer el quinteto inicial del Fodeba Gijón: Vasco Shipping 6 de Naval de rojo, Fodeba Gijón de negro. Tenemos a Marta Cabello, a Elisa Álvarez, a Ariana Barbón, a Laura Guerras y también entrando en pista Ángela Engonga. 5 iniciales en pista. Todo listo, todo preparado. Abróchense los cinturones que vamos a disfrutar de este partido. Primer encuentro. Recuerden que esto es una liguilla de 3 jornadas. Todas contra todas en este caso. Y importante tener en cuenta que las victorias son fundamentales. Jorge Martínez, Sergio González, comienza el primer momento del partido en este Vasco Shipping 6 de Naval contra Fodeba Gijón. Atacando Sandra Martínez, Francesa Junior, de oro de las que hablan, con un tiro que acaba convirtiéndose en un intento. Atacando fuertemente Ángela Engonga. El rebote ha sido para las de Gijón y hay pasos. Vamos a aprovechar, Carlos, para presentar también a los árbitros del partido, ambos de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Por un lado, Daniel Martínez de las Matas y por otro lado, Marta Benavides Fernández, que ya están en la pista de juego también junto a los equipos Vasco Shipping 6 de Naval y MG Ciasa Fodeba Gijón. Ahí estaba Sofía Villar con ese aro pasado que tampoco acaban convirtiendo. Y esto es muy habitual, Jorge. Estos primeros compases, no sé qué pasa en estas fases, que los primeros partidos y esos primeros minutos son un poco de contemporizar, ¿no? Cuidado con el triple. Pues sí, parece que el año pasado también le costó el primer partido, arrancaron un poco frías al Vasco Shipping y luego fue todo mucho mejor. Esperemos que esta vez no pase lo mismo. Yo creo que ya están mentalizadas. Esperemos que sea el primer minuto y todo funcione bien. Está atacando de nuevo Fodeba Gijón. Buscando opciones. Ahí está Laura Guerras jugando con Ariana Barbón. Ahí está Ariana que buscaba. Hay una falta. Primera falta. 25 de Vasco Shipping, 6
Primera falta personal de Chris Freire. Primera falta en el electrónico para el equipo de Vasco Shipping. ¡Canasta! Bueno, estamos viendo un partido bastante enfrascado, ¿no? Muchas imprecisiones, ideas poco claras de juego, tanto en ataque como en defensa, por ambos equipos, pero por ahora Fodeba Gijón con bastante más acierto, aunque bueno, de nuevo vemos otro error debajo de canasta. Vamos a ver Carlos y Jorge, como decíais, a ver si poco a poco se van desentumeciendo y haciendo un mejor juego en esta fase final aquí en el pabellón de Quirós. Ha habido cambios en y canasta, ahora vemos sí una entrada vertical de Cristina Freire, 2 puntos iniciales que empata el partido, el Vasco Shipping 6 de Nadal. 2-2, empate, decíamos que hubo cambios, se sentó Sandra Martínez, entró Sabela Torres y es una jugada que puede ser de 3 puntos, una jugadora que suele ser efectiva en el tiro libre, Chris Freire. Convierte Chris Freire, 3-2. Atacando Fodeba Gijón. Ahí está Ángela Engonga, qué bien, cuidado con las carteras, que ahí estaba Sofía Villar, que intentaba robarle la posesión al equipo asturiano. El triple que llegaba un poquito largo y la posesión que la vuelven a recuperar las colegiales, las del 6 de Nadal. Ahí está Martina González, que atacaba con todo y acaba de sacar oro de esa jugada. Bueno, parece que ya entramos en ritmo, que ya el Vasco Shipping ya empieza a calcular, Jorge, a pases adelantados, buscar líneas de juego y bueno, conectando un poco esas canastas fáciles que siempre caracterizan a nuestro equipo. Sí, eso es lo que tienen que buscar, una tras otra y al final van a ir mejorando. Es decir, los fallos deberían de ir desapareciendo y la confianza en ellos. Buen rebote de Nadia, 2 tiros fallados que deja por el camino el Vasco Shipping 6 de Nadal y nuevo ataque para meter canasta. Sí, ahora el Vasco Shipping creo que tiene ventaja en altura, es decir, al faltar en Fodeba, hasta faltar Elisa, pues, y jugando con Uxía, Martina y Nadia, pues eso tiene que dar mucha ventaja interior al 6 de Nadal, entonces esperemos que lo aprovechen y puedan sacar ventaja ahí. Intentaban atacar sin éxito el aro de las colegiales y vuelve de nuevo el balón al poder de Uxía Martínez, ese triple que no llega. Como decíamos, muchos ataques por lo que vemos, ¿no? Y esto es muy habitual en estas fases, vuelvo a insistir, en estos primeros partidos. Supongo que los dos equipos están buscando estar cómodo en el parqué y vemos mucho fallo. Yo creo que también fruto de ese nerviosismo. Las canastas que no quieren entrar, tampoco para Fodeba. Ahí estaba Nerea Arambarri, recién estrenada. En un pase que tampoco ha llegado, no había cobertura. Cuidado que llega Ángela Engonga. El tapón de Martina González. Que ha sido en estos momentos algo fantástico para el 6 de Nadal. Muchas imprecisiones por parte de ambos equipos, balones perdidos, canastas fáciles que no entran. Bueno, eso es normal. Primer partido de esta fase final, la gente un poco entrando en dinámica, entrando en el partido.
Vamos a ver cómo se presentan estos minutos, importantes para ganar confianza y para coger firmeza en la pista. 3-2, 6 minutos 18 que queda en el marcador y estaba Martina, que no ha conseguido convertirla, pero ahora sí, Cris Freire con 2 puntos más. Hay cambios en el banquillo asturiano. Está preparándose ya uno de los cambios. En ese banquillo ahí está el triple que convierte Marta Frechilla. Marta Frechilla es una jugadora que como entra en racha, es decir, es muy peligrosa. Es decir, yo creo que es la que más puede llegar a jugar, hace jugar al equipo y es vital. Entonces, tienen que intentar no dejarla jugar. Cuidadito lo que ha hecho Martina González de nuevo, sacando lo que no está escrito, vale la canasta. Y hay falta. Martina González por ahora, llevando un poco el protagonismo en el ataque del equipo local, con finalizaciones verticales al aro, que generan esas ayudas que ahora, por ejemplo, Jorge no decidieron si acudir del todo o no. Y bueno, gana esa ventaja fuerte y 2+1. Sí, la verdad que si con el tema de la ventaja de interior que tienen, si sale esa jugadora ayuda, van a tener a Nadia totalmente sola también para poder colaborar ahí. Entonces yo creo que ahora tiene mucha ventaja con Cris, Martina y Nadia. Ahí tiene que ser todo tiro y rebote y al aro. Cuidado que estaban buscando la que hacía Iturriaga, la del palomero. No le ha salido. Ahí está de nuevo el 6 de Nadal jugando con Nadia en la pintura. El triple no. Al final Cris, que daba ese paso, pierde el balón. Y es importante decir que a 5 minutos del final del primer cuarto ya tenemos a un Fodeva que está en bonus. Y el balón de nuevo en poder del Vasco Shipping 6 de Nadal. 7-5 por el momento en el marcador, como pueden ver en sus pantallas a través de FEGABA TV. Muchísimas gracias a FEGABA TV por permitirnos ofrecer en directo para toda Galicia y para toda la zona norte de España, que seguro que está viendo. Y está el triple de Cris Freire, que no se hace esperar, poniendo 3 puntitos en este caso por delante del marcador. Primera ventaja grande del partido, 5 puntos de ventaja. ¿Qué tal cómo va el partido ahora mismo? Pues yo creo que puede ser ya un indicador bueno de confianza para las locales. Pero bueno, Fodeva Gijón sigue. Otro de Cris. Bueno, buen rebote ahora. Ya lo decía, pero también otro de Marta antes, Frechilla, que también estuvo atacando, y estuvo muy cerca. Buena defensa ahora mismo. Alicia. La dejan libre por poquito. Se ha quedado el balón al final en posesión de las colegiales. Y cuidado, porque de repente aparece un extraño. Una muestra de esa imprecisión, ¿no?, de estos primeros instantes de partido. Por parte de 6 de Nadal llevamos un 3 de 8 en tiros de 2 y un 1 de 3 en tiros de 3. Por parte de Fodeva Gijón llevamos un 1 de 7 en tiros de 2 y un 1 de 5 en tiros de 3. La verdad, estaba buscando a Nerea Gambarri ese triple. Una buena triplista, un poquito largo el tiro. Ahí estás defendiendo Sandra, también Nadia. Hay más que palabras en esos unos para unos. Buena defensa ahora, agresiva por parte de las colegiales que recuperan el balón. Ahí está subiendo de nuevo Sandra Martínez, que se la va a tirar el triple de Sandra Martínez. esta es la esencia, ¿no? Esta es la esencia del Vasco Shipping, el robar balón, correr, ampliar pista con pases y finalizar ya sea vertical como antes con Martina o con tiro exterior con Sandra Martínez ahora. Esa es la idea de juego que Pablo Alonso lleva haciendo toda la temporada y que las jugadoras buscan siempre que pueden. Yo no sé si esto es verdad y vosotros sois entrenadores, pero lo que estoy notando es que parece que ahora esto de jugar en casa es un factor importante. Se están empezando a encontrar cómodas las del Vasco Shipping y todavía Fodeva está. ¡Otro triple más! Es el triple de Sandra Martínez, que obliga a pedir un tiempo muerto a Fodeva Gijón. Quedan 3:11 para que terminemos el primer cuarto. Vasco Shipping 6 de Nadal 16. MG Ciasa, Fodeva Gijón 5. Análisis, Jorge Martínez, de lo que hemos visto en estos últimos casi 7 minutos. Sí, a ver, ahora ya se nota que empieza a jugar el Vasco Shipping a lo que le gusta, correr, situaciones fáciles de tiro.
están empezando a estar enchufadas, es decir, Sandra, Chris, están de repente tirando, teniendo acierto, entonces es lo que realmente les gusta jugar. Dime, Carlos. No, digo que es cierto que este partido ya lo han disputado, es el único de la fase que han disputado ya en este año, tanto en la ida como en la vuelta. El resultado fue favorable al Vasco Shipping, ¿no? Sí, es decir, en Gijón fue Fodeba Gijón 61, Vasco Shipping 74, y en la vuelta aquí en Vigo fue Vasco Shipping 93, Fodeba Gijón 71. Pero bueno, lo que decíamos, que al final esto es un resultado de la liga regular y esto es todo a un partido, es decir, bueno, a 3 partidos realmente, pero que si alguien empieza perdiendo lo tiene fastidiado, entonces automáticamente cada partido es una final, entonces da igual el resultado que habían quedado anteriormente, que ahora es un 1 para 1. Y efectivamente, yo creo que vamos a jugar cada día aquí en el pabellón de Quirós 2 finales. Cada equipo viene al pabellón de Quirós entrando a jugar su final cada día y veremos el domingo a las 12:30 el último partido, a ver a las 2:30 quién salta con ese pase a la fase de ascenso Liga 2. A comentar, Carlos, Jorge, que la gente desde casa podrá ver también que hay un palco a pie de pista y hace no mucho acaba de llegar el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado del concejal de Deportes, Manuel Fernández, y miembros de la Junta Directiva que en el día de hoy han podido acompañar al equipo local, al Vasco Shipping de Nadal, en este primer partido de la fase final. Ahí está, hay que ir al barro, se ha tirado al barro, nadie, ahí está Usía, no ha conseguido la canasta, pero ha conseguido una falta. La falta de Alicia. Y la misma idea, ¿no? Vasco Shipping queriendo correr, con pases adelantados, buscando ser verticales, cogiendo un poco al Fodeba Gijón en un balance, bueno, un poco incierto. Y bien, buscando siempre esa identidad de juego del Vasco Shipping, de ritmo, finalizar vertical y acabar rápido sus ataques. Hay tiros libres para Uxía. Rodríguez convierte el primero. Uxía Martínez, perdón. Uxía Martínez, sí. Ambientazo ahora el que se está viviendo en el pabellón de Quirós, todo hay que decirlo, la grada prácticamente a tope para vivir también y apoyar al equipo de casa. Están esperando que consiga, obviamente como todos los demás equipos, ese ascenso. Ahí está, del triple, que vuelve a quedarse dando al hierro. Y ahí está Chris Freire, que está preparando el ataque de nuevo a esas tierras de Gijón. No había cobertura en este pase, falló el wifi para los del 6 de Naval, los del Vasco Shipping. Y ahí de nuevo Fodeba, que vuelve a la carga. De nuevo buscaba el triple, que bien lo han hecho, pero ese tiro exterior. Y a correr, no ahí van a correr, buscar correr. Bueno, ahora quizás vamos a parar, ¿no? Vasco Shipping para jugar un poco más calmado, justo lo contrario. 17-5 en el marcador. Empieza a haber una cierta ventaja, que bien lo han hecho las de Fodeba, cómo están peleando, pero esto es un partido en el que si hay que lanzarse al barro, se lanza una. Ahí está Uxía, la ha fallado, el rebote ahora para Fodeba, las de Gijón que van a intentar el triple, convirtiéndolo 17-8. Por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos. Lo mismo que decía de Marta Frechilla, es decir, Rebeca es otra jugadora igual. Es decir, la número 12 de Fodeba, Rebeca Díaz. Crea, genera, es decir, buen 1 para 1 y sobre todo la gente buen tiro exterior. Es decir, esas jugadas, si están enchufadas, pueden hacer mucho peligro también. De nuevo, ahí está Sofía Villar buscando, se va a meter en un sitio donde había demasiada gente, acaban pitándole pasos. Ante los comentarios del banquillo local, es balón para Fodeba, que se prepara para también el siguiente cambio. Se prepara Ángela Engonga para volver a pista. Mientras tanto, ahí están buscando, que bien lo hizo, estuvo bien Nadia metiendo esa mano. Hay cambios en ambos equipos. Por parte del 6 Naval se sienta Nadia Azawi, entra Martina González. Por parte del Fodeba entra Ángela Engonga.
Ahí está, vuelven a intentar el triple, no les ha salido, ha quedado corto. Se ha precipitado en ese pase y ahora la falta es de Martina. Primera falta. De nuevo el triple, Fadeba está jugándosela a ese tiro exterior en los últimos minutos, cuando entramos en el último minuto de cuarto. Ahí está entrando en sus últimos 60 segundos el periodo, quedan 45 jugando en el interior y hay falta ahora sobre Martina González abajo, dice la colegiada. Sí, serán 2 tiros libres que hay bandera para el equipo visitante. Martina González, que va a intentar el segundo. El segundo le hace la corbata y pelea por el rebote Ushia. Finalmente el árbitro declara que el balón es posesión para Fadeba. Quedan 40 segundos en el electrónico para la conclusión de este primer periodo. Ahí está Sabela defendiendo el 2-1 en esa esquina sobre la jugadora de Gijón. Sabela que sigue peleando en el cuerpo a cuerpo con todas las jugadoras asturianas, y la falta que ahora ha sido de Sandra Martínez. Recordamos que tenemos ahora mismo representación de 3 comunidades: equipo local Vasco Shipping, Federación Gallega de Baloncesto, visitante Fadeba Gijón de la Federación Asturiana de Baloncesto, y los árbitros Daniel Martínez y Marta Benavides de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Y atención, porque son 25 segundos, prácticamente un segundo más de la última posesión para que juegue el Vasco Shipping. 6 de Naval, pidiendo cuernos. Jugará un ataque largo. Tú jugarías un ataque largo, ¿no, Sí, Jorge? hasta el final de todo y que no quede segundo nada. Ahí está Sandra Martínez, defendida por Alicia López Ferreres. El triple de Martina, que queda también corto. Atención que Fadeba aún tiene 7 segundos y hay falta. El problema que ahora con Son esta falta, tiros libres. eso es, le ha dado 2 tiros libres. Tenían que haber agotado un poco más la posesión y acabarlo con su último tiro. Tiros libres con 5 segundos en el marcador y esa diferencia de 9 que lleva ya unos cuantos minutos. El primero se queda corto. Tiros libres están costando, no sé cómo vosotros, pero creo que tanto un equipo como el otro en tiros libres estamos quizás aún más inciertos todavía. Está el segundo, que sí que entra. Esto es Son... Sí, dime. Esto es el mal del comentarista, ¿no? Cuando Sí, se dice que no total. son de tiros Ahí libres. está, el tiro a la remanguillé que no entra. Termina el primer cuarto con un resultado favorable al Vasco Shipping. 6 de Nadal en estos instantes, 17 Vasco Shipping, MG Ciase Fadeba Gijón 9. Termina este primer cuarto. Vasco Shipping 6 de Nadal, 17 MG Ciase Fadeba Gijón 9. De nuevo agradecer a la Federación Gallega de Baloncesto el poder transmitir estos partidos de la fase final a 4-2 de la Primera Nacional Femenina en su canal de YouTube. Ahora mismo más de 100 usuarios conectados viendo el partido, y desde aquí, desde Vigo, un saludo para todos y agradecimiento de nuevo a la Federación Gallega de Baloncesto por dejarnos, ¿no? Sí, Carlos, meter partidos en su canal de YouTube. Todo listo, todo preparado. Quedan 10 segundos, amigos, amigas. Viviendo intensamente esta fase final a 4-2 de la Primera Nacional Femenina. Vasco Shipping 6 de Nadal, 17 MG Ciase Fadeba Gijón 9. Comienza el segundo cuarto. Como bien decía el speaker, comienza el segundo cuarto en este pabellón
de Quirós, donde estamos viviendo el primer partido de la primera jornada de este maratón, diría, porque realmente son 3 jornadas. Antes estaba hablando con mi hijo y me decía, esto que también juega al baloncesto a veces, y decía, esto de jugar 3 partidos 3 días seguidos es una matada, me dijo. Y la verdad es que las fases finales es lo que tienen, ¿no? Porque realmente en la última jornada no solamente juega la calidad del equipo, sino también la capacidad de aguante físico. El que esté mejor preparado, la verdad. Ahí está, sacando ahora la posesión es de Fodeba Gijón, que en los últimos compases del último cuarto ha estado dando unas buenas sensaciones. Ha habido falta. Falta en ataque de la número 6. El número 6. De Fodeba Gijón, falta de Carla Buján. Un poco rigurosa esa falta. Bueno. Sacando Vasco Shipping de nuevo, Sandra Martínez dirigiendo los designios de este segundo cuarto para el Vasco Shipping 6 de Naval. Qué bien lo han hecho jugando entre las torres gemelas. Ahí estaba Martina González convirtiendo, y cuidado, que ha conseguido entrometerse en la trayectoria de ese pase un tanto arriesgado, pero finalmente Fodeba, que va a mantener la posesión. Y ahora sí que ha habido un fallo de cobertura y ha sacado Martina de nuevo una falta debajo del aro. Falta de Rebeca. Que la va a llevar a los tiros libres. Martina González fallando el primero, no está teniendo su mejor romance con el tiro libre en estos 11 minutos casi de juego que llevan. Martina está en un 54%. 54% la temporada, bueno, sí. Pues ahí está, ¿no? Ahora, pues entonces está. Eso es la maldición de comentarista de nuevo. Respondiendo a los números. No entró el primero, pero sí el segundo. Es 20. Guarismo redondo el que tiene en estos instantes. Y hay falta ahora de Sandra Martínez. Segunda falta personal de la número 13 de Vasco Shipping, Sandra Martínez. Segunda. Y es la segunda falta personal, primera de equipo de este cuarto. Menos de un minuto de partido y ya hay 3 faltas repartidas. Eso habla mucho de la dureza. Qué bien lo había hecho. Cuidado que se le ha escapado. Palomero, que decía Iturriaga. Ahí estaba Sabela con esos pases de fantasía, casi podíamos decir. Finalmente las cosas quedan como estaban. Recupera el balón el Vasco Shipping 6 de Nadal. Cuando ha habido cambio en el 6 de la Nadal. Está Martina sola ante el peligro. Conectando. 2 puntos más para el Vasco Shipping 6 de Nadal. 22-9 en Quirós. Segundo cuarto. Estamos viviendo el primer partido de la primera jornada de esta fase final a 4. Número 2. Que se está celebrando aquí en el pabellón de tiros. El tiro es de 2. Da en el hierro de nuevo. El rebote es poderoso para Martina González. Se va a tirar Lucía. El triple de Lucía desde la esquina. Le sale muchas veces, pero al final la segunda oportunidad le llegará pronto, que decía aquel anuncio, y le ha llegado al Vasco Shipping 6 de Nadal. Ese triple que ya se veía que iba muy corto. Ha llegado a la esquina y de nuevo Fodeba Gijón. Ahí está Ángela Engonga, que no va a tener problemas en atacar el aro. La que ha tenido problemas es Chris Freire. Es un tuya mía continuo. Y cuidado que al final el equipo de Gijón consigue superar la barrera de los 10 puntos. 22-11, ¿eh? Ahí está Sofía Villar jugando con Sabela. Sabela con Martina. Martina han dejado a Usía sola ante el peligro. 2 puntos más para Vasco Shipping. 24-11. Recordamos que este es el primer partido. Después Raizan Eloy Villanueva se va a enfrentar a Cañadío Santander CBN a partir de las 8:30 también aquí en Fegaba TV. Podrán verlo.
así como todos los partidos que tenemos en las jornadas tanto de mañana como del domingo. Mañana por la tarde 6 y 8 y el domingo 10 y media y 12 y media. Son las citas que tenemos por delante. Martina, que se la pasa a Sabela, el triple que es largo y de nuevo el balón para Fodeba Gijón. Carla Buján repartiendo el juego para Ángela Engonga en estos instantes. Sí, y hay falta de Sabela falta. Torre. Van a entrar Nerea Arambarri y Nadia. Y salen de la pista Usía y Cris. Eso es. Y por parte de Fodeba salen de la pista la número 12, Rebeca Díaz. Rebeca y Alicia. Y Alicia López. Los movimientos de ajedrez realizados por ambos entrenadores, tanto por Daniel Torre como por Pablo Alonso. Ahí lo va a jugar Eli. Qué Tiene bien lo ha buen hecho movimiento Nadia, ahí. qué bien lo ha hecho, qué bien ha movimiento en ataque, pivotado. sí, sí. También es buena la defensa de Nadia y al final han sido Ha pasos. pitado pasos, sí. Ha coincidido la final de la posesión con los pasos. Y la árbitra para el juego. Y recupera la posesión el Vasco Shipping, 6 Donaval. 6:43 para que lleguemos al descanso en este primer partido de la jornada. Vasco Shipping, 6 Donaval, Fodeba Gijón, MG Ciasa, Fodeba Gijón, Sabela Torres buscando la ayuda de Nerea Arambarri, jugando por el perímetro con Lidia González. Ahí está Nadia, que comete pasos. Sabela Torre, Sabela Torre. Bueno, le hemos dicho Sabela Torres porque vale, porque vale por más de una jugadora. Por más de pero una. Vamos a fe de ratas, Sabela Torre es el apellido, perdona, Sabela. Nada personal, ahí está. De nuevo Fodeba atacando. Están defendiendo, hacen lo que pueden. Le han sacado el balón. Cuidado con las carteras. Que estaba Martina González. Marni, la ladrona. Ahí está Buen tiro de Lidia. Lidia, ese es el tiro. Que siempre Ese tiro es el de acaba Lidia. entrando. Ese tiro es el de Lidia, no falla. Esa distancia de 4 metros, desde el lateral. Pero Y hemos visto, atención ¿no? de nuevo. Vasco Shipping con robo de balón, recuperación, 2 pases. Jorge se pone ya en Sí, se posición está de yendo un ahora tiro poco. cómodo para poder anotar. Sí, sí, la verdad que ahora está empezando a jugar como les gusta. De hecho, están sacando ya una diferencia ahora mismo de 15 puntos. Y si siguen apretando y jugando al ritmo yo creo que Fodeba se puede llegar a desinflar un poco más y pueden tenerlo ahí. De nuevo, Sabela jugando desde el triple. Intentaba encestar ese balón que al final acaba en las manos del Fodeba Gijón. Ahí está Elisa, que va a jugar con Ángela Engonga. Ángela Engonga, defendida por Nerea Arambarri. En ese cara a cara va a tirar el triple, que quedó largo, ¿no? Lo recuperan, pero el balón vuelve a manos de Sabela Torre. Y ahí está Martina González, de nuevo a correr. Y lo que decía un poco antes Sergio González, ¿no? Recuperan y a correr las Olimpiadas del baloncesto. Los 100 metros lisos. Y a veces esas precipitaciones en estos partidos, como bien decíamos, Buen corte de Eli, la verdad, y 2 puntos más para Fodeba. provocan esta canasta de Elisa Álvarez. De nuevo Lidia, que consigue de nuevo anotar 2 puntitos más. 28-13 en el marcador. Y de nuevo la pérdida de Fodeba. La tristeza de uno es la alegría del otro. Ahí está Nadia Hassawi, que consigue convertir el punto 30 para el Vasco Shipping, 6 Donaval. 30 Vasco Shipping, 13 Fodeba Gijón. Quedan 4 minutos 15 segundos de este segundo periodo. Qué bien lo está haciendo también Marta Frechilla. Que inasequible al desaliento, continúa con el ataque, tanto desde el tiro exterior como en esas penetraciones. Hay cambios. Entra Rebeca y Ali, y por parte de Vasco Shipping entra Cris.
Martina González. Canasta, marca de la casa. El poder que 2 tiene, puntos más para Martina. el poder que tiene Martina en la pintura se ha ido demostrando durante toda la temporada. Y ahí está. Eso ha sido un tapón que hemos visto a escasos metros de nuestra posición de comentaristas en 3 dimensiones de Nerea Arambarri, pero el balón de nuevo para Marta Frechilla y el Fodeba Gijón, que va a sacar. Ahí está, buscando. Situación para Marta. Y triple de Eli. De Buena nuevo, tiradora. el triple casi llega. Buen rebote para Nadia. El triple de Nerea Arambarri. Queda en el hierro. Y de nuevo, vuelta a empezar para Fodeba Gijón. Subiendo el balón. Alicia López Ferrer. Haciendo que ese triple al final consigue llegar a manos de Marta Frechilla, pero ahí estaba Alicia. Alicia que de nuevo intenta lo que pueden. Buena defensa, presionando sobre la línea de fondo. Otra y ahí lo están Martina. haciendo de nuevo. Van volando y hay tiempo muerto de Fodeba Gijón. Qué buena conexión ahí de Nadia con Martina cortando por el centro. La verdad que canasta, esencia del equipo local. Vasco Shipping, 6 de Nadal. Sí, Martina yo creo que está llevando ahora el ritmo del partido. Es decir, está saliendo rápido desde rebote, buscando buenas asistencias finales y sobre todo con la envergadura que tiene, finalizando como una campeona, la verdad. Vemos en las pantallas de Pegaba Televisión las indicaciones de Daniel Torre con todo su equipo, que está intentando hacer lo posible para que el partido no se vaya, porque empieza a haber una zanja importante en la diferencia. Son 19 puntos y todos sabemos lo que ha pasado esta temporada con el Vasco Shipping, que cuando ha encontrado camino, no ha parado. Sí, la verdad que Vasco Shipping en cuanto entra partido y consigue una pequeña ventaja y el equipo rival no es capaz de afrontar y de poner problemas, el equipo Vasco Shipping va a continuar con ese ritmo para seguir ganando la ventaja y haciéndola aún más amplia. Sí, de hecho, por ejemplo, el Vasco Shipping es el equipo más anotador de su grupo y también el segundo, el más defensor, el mejor defensor, la verdad. Entonces tiene un ritmo de juego muy alto y con diferencia sobre todo. Tenemos ahora mismo a Martina González, la jugadora que ha metido la última canasta fruto de ese contraataque con el corte por el medio. Ahora mismo la tenemos con 11 puntos, máxima anotadora del equipo local Vasco Shipping, 6 de Nadal. Y vamos a ver si la pizarra de Daniel Torre es capaz de por lo menos bajar esa diferencia, rebajar de alguna forma esa diferencia de 19 puntos en el marca, porque como bien decían Sergio y Jorge, en cuanto el Vasco Shipping históricamente en esta temporada ha encontrado ese filón, ha sido difícil bajarse de ahí. De nuevo, jugando las asturianas, que bien lo han hecho, pero se ha encontrado con un muro que se llama Chris Freire, el muro de Pink Floyd, con el que ha acabado topando Marta Frechilla. Devuelve la posesión al Vasco Shipping, 6 de Nadal. Ahí está Lidia González, que en ese cambio ha perdido el balón. De nuevo las de Gijón se ponen al ataque. Vamos a ver si esa pizarra de la que hablábamos de Daniel Torre, buscando opciones. Marta Frechilla, defendida ahí en esa línea de 6.75 por sus oponentes, que ahora la han dejado liberada. Puede ser el triple. Sí, en el mismatch la verdad que se quedó Nadia con Marta Frechilla y al final pues la castigo desde el N3. Lo han hecho muy bien las de Gijón, lo hemos visto muy cerquita porque estamos al lado de este lado del campo, y cómo se preparaba Marta para de nuevo atacar con esos triples que están siendo letales. Y qué bien lo han hecho de nuevo en la defensa. No sé si ha funcionado la pizarra, pero desde luego lo que sí ha funcionado, ese topetazo y la falta de Nadia. Sale de pista Lidia González, entra en pista Sofía Villara y Marta Frechilla. Bueno, estamos a 1.44 del descanso. Vamos a ver si Fodeba consigue
disminuir esa ventaja del Vasco Shipping 6 de Nadal 34-18. Desde luego, no sé si es así, pero desde aquí a mí me parece que Marta también se está poniendo el equipo a las espaldas y a pesar de que ha fallado estos 2 tiros libres, no está renunciando bajo ningún concepto a seguir atacando para rebajar esa distancia que por el momento han conseguido disminuir. Sofía Villar jugando con Nadia. En el exterior estaba Chris Freire, bien defendida por Marta Frechilla. Es Nerea Lambarri la que va a buscar soluciones en la pintura. Ahí está Nadia, hay pasos. Y es el balón de nuevo que tienen, momento que tienen que aprovechar las de Gijón para seguir mermando y reduciendo la ventaja del Vasco Shipping cuando queda minuto 15 para el descanso. Jugando Fodeba Gijón, bien defendido, pero de nuevo han dejado sola a Marta Frechilla, que en esta ocasión no ha conseguido anotar. Perfecta combinación del Vasco Shipping 6 de Naval, que busca el triple de Uxía, se ha quedado largo, pero ahí estaba Nadia, que le entrega el balón a Cris, y si no es Cris, es Uxía Martínez. 2 más para el Vasco Shipping 6 de Naval. Defensa dura y rotunda del Vasco Shipping 6 de Naval en estos instantes. Estaba esperando a ver qué decía el árbitro, la colegial en este caso. Ahí está Nerea Lambarri, que va a devolverle a Uxía el triple. Tampoco le sale, quedan 30 segundos llegando al final y estaba claro que en algún momento esto podía ocurrir. Buena falta, ¿no? Buena falta para parar el contraataque de Fodeba Gijón. Aún no están en bandera. Quedan 28 segundos para finalizar este periodo. Vamos a ver Fodeba qué propone en pista ahora en saque de banda. Y le va a quedar el último ataque para el Vasco Shipping, si coge rebote, claro. De nuevo Marta Frechilla. Atacando. Y atentas las del Vasco Shipping a ese rebote. Chris Freire esperando, contemporizando el ataque, porque quedan 7 segundos. Ahí está el público contando los segundos que quedan. Van a quedar 9 décimas para que Fodeba intente algo que, bueno, puede salir bien, aunque es muy poquito tiempo como para armar un tiro. Veremos qué pasa con las de Gijón. Aquí puede ocurrir todo. Ahí estaba el tiro, que casi llega. No ha sido así. Vasco Shipping 6 de Naval 36. MG Ciasa Fodeba Gijón 18. Resumen de lo que hemos visto por el momento, Jorge. Bueno, pues ya te digo, es decir, al principio de todo creo que estuvieron los 2 equipos muy fallones. Yo creo que es la presión del primer partido. Yo creo que una vez se lo quitaron, Vasco Shipping empezó a funcionar como sabe jugar, y yo creo que está manteniendo la distancia entre los 15 puntos. Ahí es el margen que está un poco arriba, un poco abajo, pero esa es la diferencia que tiene que mantener. Bueno, pues nada, tenemos ahora por delante 10 minutos de descanso. Vamos a ver Fodeba cómo rehace esta segunda parte para intentar acercarse de nuevo al Vasco Shipping 6 de Nadal, y vamos a ver cómo Pablo Alonso hace que sus jugadoras mantengan ese ritmo de juego, ese ritmo de intensidad, de contraataque, de buena defensa para esta segunda parte de este primer partido de la fase final a 4-2 de la Primera Nacional Femenina. La verdad es que sí, nos tomamos una tisanita, amigos y amigas, y nosotros volvemos en breves momentos con este partido. Quedan 2 cuartos, puede pasar de todo, 36-18 como bien decía Sergio. Nos tomamos un descansito y volvemos en breves momentos. No se vayan del YouTube, que esto sigue.
y unas chanclas de la Federación de Baloncesto que van para el número 31.621-31-621. Un balón y unas chanclas para este número y terminamos con una camiseta de Vigo Capital de 3x3 que va para el número 31.606 31-606. Aquí tocando bien, vamos a ver. Al final las dos cosas que me llaman Sony. Dentro de nada, al final del partido venís aquí a hacer esta foto. Nosotros reanudamos que tenemos una retransmisión pendiente. Número 1, número 2 y número 3. Volvemos en menos de 6 minutos con este partido. Basket City 36, MT Fianza Padera de Gol 18. Ponle un poquito de música a esta gente que así se entretiene. Claro. Y la mujer que se casa, que se casa.
Pues muy buenas tardes de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte. Estamos a menos de 2 minutos de que comience este primer partido de la jornada de 2. Recordamos que tenemos 3 jornadas dobles por delante. Jorge Martínez, Sergio González, un servidor Carlos Tresatí, intentando llevaros y entreteneros un poco también en estos partidos de la fase. Tenemos, recuerdo, después, a partir de las 8:30, también en el YouTube de la FEGABA, Raizan Eloy Villanueva contra Cañadío Santander CBN, y mañana tenemos jornada doble a las 6 de la tarde y a las 8, mañana sábado, y el domingo también tendremos jornada doble, pero de mañana 10:30 y 12:30. Comentar un poco qué es lo que habéis visto, qué tal, qué os ha parecido el partido, Jorge, por el momento. Bueno, lo que dijimos antes, es decir, yo creo que al principio de todo creo que hubo demasiados fallos por ambos equipos, pero bueno, yo creo que ha empezado a funcionar. Yo creo que Fodeva Gijón están empezando a carburar, por ejemplo, Marta Frechilla, que si coge una racha buena puede ser muy peligrosa. Tanto Eli, que hasta, por ejemplo, tiene buenos movimientos interior y buen tiro exterior también. Y yo creo que si ponen un poquito más, yo creo que pueden llegar a... Yo creo que el Vasco Sipi no se puede llegar a confiar, porque aunque haya una diferencia ahora mismo de 18 puntos, yo creo que pueden llegar a pelearlo. El tema es que pasar la barrera de los 10 puntos y poder competirlo. La verdad es que yo he visto a Marta Frechilla por parte de Fodeva y, como bien decías, a Lisa Álvarez en los últimos compases. También a lo mejor haciendo un trabajo menos de esos que menos se ven, pero Ángela Engonga también ha tomado... Y echo de menos también la función de Rebeca, porque Rebeca es una jugadora que tiene buen 1 para 1, es muy vertical al aro. Alicia, por ejemplo, también es muy intensa defensivamente y tiene buen tiro exterior de esquina. Y eso, y Engonga, sobre todo también eso, tiene buen 1 para 1 y yo creo que tiene buenas jugadoras para poder competir. Vamos a comentar que las 2 jugadoras más destacadas del partido por ahora son por parte del equipo local Vasco Sipis de Nadal, Martina González con 11 puntos y 15 de valoración, y por el equipo visitante Fodeva Gijón, la número 11, Marta Frechilla, con 6 puntos y 8 de valoración. Estamos a punto de comenzar la segunda parte. Vasco Sipis de Nadal 36, MG Ciasa Fodeva Gijón 18. Pues están colocando en la línea de medio campo, en este caso Sofía Villar, para realizar el saque que comienza el partido. Ahí está Sandra Martínez, dirigiendo, como decíamos antes, los designios del Vasco Shipping, jugando con Cris Freire. Ahí está Sandra, que buscaba ese triple, no, ahí estaba Uxía también, flotando todas ahí en esa línea de 6,75. Y no sabemos si se va otra vez, se atreve, tira, queda corto. El triple de Sandra Martínez, 3-6-18. Comenzando con un ataque infructuoso el Vasco Shipping 6 de Naval, este tercer cuarto. De nuevo ahí está jugando Fodeva, Laura Guerra. Recupera balón Vasco Shipping, fue fuera de la jugadora del Fodeva Gijón. Recordamos que los árbitros del encuentro son de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Daniel Martínez y Marta Benavides. Hay falta. Dariana sobre Sandra Martínez. Ahí estaba Martina, que bien ha recibido, con lo bien que ha recibido ese pase de Sofía. Al final no estaba cómoda, se le ha salido de dentro de la cesta, pero ahí está. A correr. La venganza. ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo A decías? correr, A correr, ¿no? a correr. Esa A correr es lo que seña les- de identidad. Es lo que les gritas tú, ¿no? A veces a tus jugadores y jugadoras, ¿no? A correr. Uy, qué bien están peleando las de Gijón por intentar hacerse con cualquier balón que esté reñido en el aire. De nuevo, Vasco Shipping tomando la ventaja. Ahí está Sandra Martínez, que va a atacar el aro, conectando 2 puntitos más. Sofía Villar defendiendo duramente el envite de Ángela Engonga, que vuelve a recibir el balón. De nuevo, Qué bien ahí.
Ángela Ngonga. Lo hablábamos, lo decíamos hace unos momentos antes de que comenzase este tercer cuarto, que Ángela puede ser una de las jugadoras a tener muy en cuenta en esta segunda parte. El triple de Martina, que le vuelve a hacer la corbatita. Y los que estábamos aquí cerca veíamos su cara de decepción cuando veía que no conseguía convertir esos 3 puntos. Falta De la número 5 del 6 de Nadal, Sofía Villar. Tercera falta. También había cambios en Fodeva. Sale Marta Fresilla. Salía Nadia por parte del equipo de Gijón. De nuevo Ángela Ngonga buscando a Elisa Álvarez. Ventaja de Ngonga ahora en el mismatch también. La verdad es que la defensa ha sido dura, muy al límite, pero ha salido victoriosa. En este caso Martina González. Estaba Sandra, qué buena que penetración ha de Sandra llegado Martínez. hasta la cocina. Pase usted, que alguien le eche la alfombra roja. 2 puntos más, 4-2, 2-0. Esta jugadora que junto a Martina acaban de estar no hace mucho, Carlos, en un campeonato de España junior femenino de clubes, representando a la Comunidad Autónoma de Galicia junto a Celta Baloncesto, y han llegado hasta octavos de final. Sí, la verdad es que son 2 jugadoras, hablaban importantes, ¿no?, en el equipo. Decíamos que 2 jugadoras junior de segundo año, ya a punto de entrar en la etapa senior en breves semanas casi, digamos, pero que han conseguido el campeonato gallego, también con el Sixto Naval Junior, y que, como bien decía Sergio González, han estado compitiendo hace poco en Huelva, en ese campeonato de España junior femenino. Ahí estaba de nuevo Nadia jugando con Uxía el triple que de nuevo vuelve a hacerles la corbata, y el rebote para Ángela Ngonga, que busca una amiga, y ahí la tiene. ¡Qué bien lo han hecho en Gijón! Rebeca Díaz, que mete canasta y consigue. La falta de Isabela Torre. Y tiro libre adicional. También vamos a recordar, Jorge, que por parte del equipo de Fodeva Gijón, también su junior femenino estuvo representando a su comunidad en el Campeonato de España de Clubes, con lo cual aquí tenemos a jugadoras que han estado no hace mucho en Huelva disputando su Campeonato de España de Clubes junior femenino por parte de ambos clubes. Es bueno, la verdad, que los clubes apuesten por gente tan joven, gente junior, incluso cadete. Es decir, apostar por gente así, y sobre todo que tienen buena actitud, buena sintonía de trabajo, pues es genial. Isabela Torre, que la ha hecho bonita, convirtiendo 2 puntos más, y de nuevo algo se entrometía en el camino de ese pase, y en este caso ese algo era Uxía Martínez. Sofía Villar jugando para Isabela Torre. El bloqueo de Nadia, que va a atacar, ¿no? Era fuego amigo eso que le ha pasado a Martina González, recuperando el equipo de Gijón en un traspiés. Y la defensa de Nadia ha dado sus frutos. El balón para Uxía. Sabela jugando ahora. Ahí está Martina, y los pasos son indicados por el colegiado, que devuelve el balón para las manos de Ángela Ngonga. Ángela Ngonga, el cansancio creo que empieza a hacer mella, y sobre todo yo creo que esa sensación, cómo se puede jugar con esa frustración, ¿no?, que puede llegar cuando quedan 15 minutos de juego y ves que la ventaja que te acaban de sacar no eres capaz de aminorarla, ¿no? Ahí está Uxía ahora. Mientras hablábamos de todo esto, muchos fallos en este partido, pero también aciertos como ese pase que hacía Nadia. De nuevo el balón a las manos de Isabela Torre. Martina Soto, otra junior, que ahora sí acaba de hacer una asistencia que hace feliz a 2. Y ese triple que convierte Uxía Martínez,
Que yo creo que ya tenía ganas de meterlo, porque Sí, su sí, cara… ahora… Cuidado, Palomera, Palomera. Ahí tenemos. Tan so near, yet so far, que dicen los americanos. Tan cerca y tan lejos. Y al final, las que consiguen sacarle tajada a esta jugada es ni más ni menos que Rebeca Díaz por parte del Fadeba Gijón. Sabela Torre, jugando con Cris Freire. Yo creo que jugando también ahora sin prisa, ¿no? La idea debe ser jugar sin prisa o este equipo no sabe jugar sin prisa. Esta es una pregunta que me hago. El tipo de juego que hacen a lo mejor no les permite jugar ¿no? Con un cierto tiempo pausado. Hay cambios. Es una pregunta que me hago, porque siempre corren, ¿no, Jorge? No siempre corren, quiero decir. Yo creo que Karpin en este caso es muy de robar y correr. Poner primer pase, ya tiene que ir al campo contrario. Es decir, si fallamos no pasa nada, hay que defender y a volver a atacar otra vez. Primer pase y para adentro. Es decir, un básquet muy directo. Mira, como ahora Nadia corriendo con el hasta corriendo el interior, sin balón y buscándose corte por el fondo, ¿no? Cualquier jugador está corriendo y eso, finalizar rápido, lo más rápido posible. Por cierto, que hay que también ahora mismo creo que hablar bien de Rebeca Díaz. Qué bien, uy, qué pena, estuvo cerquita Elisa de convertir esos 2 puntos. El triple de Marta Frechilla, que tampoco llega a convertirse. Y hablaba del papel que está teniendo Rebeca Díaz en las últimas jugadas, ¿no? Tomando un poquito, cogiendo los galones del equipo y sin miedo a lo que pueda pasar, tomando la iniciativa. Sí, la verdad, Rebeca es la jugadora más anotadora junto con Eli del Fodeba. Es decir, yo creo que en grupos creo que promedió 11 puntos por partido. Y creo que Eli, pues 15. Es decir, yo creo entre las dos, yo creo sinceramente Marta Frechilla puede estar ahí. De hecho, acabo de meter un triple. Es decir, yo creo que esas 3 es un triángulo muy peligroso. Marta Frechilla cogió su fusil y acaba de anotar otro triple para el Fodeba Gijón, intentando acercarse de la mejor forma posible a un Vasco Shipping que sigue 20 puntos arriba. Y atención porque van a por todas, hay pie y por lo tanto la posesión vuelve para el Vasco Shipping. Hay cambios, como bien escuchábamos, en el Vasco Shipping. 6 Donadal. La Mopa, qué importante es la Mopa en el mundo del baloncesto. Poco se habla de esa labor de Liel ahora mismo. ¿Qué va a hacer con la Mopa? Y volvemos al partido. Ahí está Cristina. Iba por arriba, pero al final sí que llegó el tapón. Ese balón está endemoniado, madre, y está Lidia jugando con Nadia, que ha sacado la falta en última instancia. Parecía que estaba ya al límite con la posesión ya pitada, pero el árbitro Daniel Martínez acaba de juzgar que esa acción finalizó en falta y 2 tiros libres para Nadia. Segunda falta de Rebeca Díaz, 2 tiros libres para Nadia Pasante. Nadia, que se queda corta. Parece que hoy no quieren entrar los tiros libres. Bueno, yo sigo insistiendo en esa… No, sigo insistiendo en lo difícil que es jugar los primeros partidos. Tú lo dijiste, de hecho el año pasado el Vasco Shipping perdió su primer partido. Su primer partido y eso lo condenó a no poder llegar a la siguiente fase, final, ¿no? Sí. A la fase final, hay falta ahí. Pues mira, los tiros libres ahora mismo, Vasco Shipping lleva un 30%, 3 de 10 en tiros libres, y el MG Ciasa Fodeba Gijón lleva un 20%, lleva un tiro libre anotado de 5 lanzados. Marta Frechilla, cuidado que ese tiro iba un poco desviado, lo veíamos desde aquí. Desde aquí se veía desviado, ya nació desviado ese tiro. Es cierto que estamos en el fondo contrario, ¿no? Pero qué bien lo han hecho. Una asistencia hace feliz a 2.
Eso el Vasco Shipping lo hace mucho, ¿no? El correr por el medio con balón y que las jugadoras de lateral puedan cortar por el fondo en esa primera intención de recibir balón. Y ahora al revés, ahora lo que consigue justo lo Fodeva. contrario. Claro que sí, yo quiero tener 1 millón de amigos, han dicho en el Fodeva Gijón, que han respondido con la misma moneda al Vasco Shipping, que ahora Esquina para el busca. triple de Arambarri. Ahí Ah, está no. Arambarri, no va a buscar a Sabela. Sala. Sabela que tira el triple. Aquí delante, Carlos Jorge, aquí delante. Un triple cerca nuestra. En primerísima persona hemos visto esos 3 puntos que suben al marcador del Vasco Shipping. Muy bien el rebote de Martina. Tapón a dos Matamosca, manos, señora. a dos manos. Que decía Lalo Alzueta. Oye, qué bien el saque rápido, ¿eh? La verdad es que Es una norma que yo de verdad que estoy muy a favor. esta norma ha entrado justo esta temporada, ¿no? Ha entrado Sí. en juego. En categorías autonómicas, este año por primera vez está esta norma. Sabela con el triple. triple. ¡Otro! Tiene la estrellita encendida debajo de los pies. Es otro triple para Sabela Torre. Y quedan 40 segundos en estos instantes. ¡Otro triple! Concurso de triples. La Rivera estaría orgullosísimo. Ese aro pasado no ha conseguido conectar. Y el balón de nuevo para Vasco Shipping. 6 de Naval. La falta de Fodeva. Pues con todo esto quedan 28 segundos para finalizar este tercer periodo. Vasco Shipping 56, MG Ciasa Fodeva Gijón 29. También sale de pista Elisa Álvarez, en la pista Marta Cabello. 28 segundos para la conclusión de este cuarto. Menos de 11 minutos para el final del partido. Lidia González jugando con Sabela. Y tal y como está, cuidado, ese balón parecía que se le escapaba de las manos. Hay pie, continúa la posesión. 14 segundos. Son 14. Ahora buscarán a Martina. ¿Balón bombeado? No. No. Vamos a verlo ahora, vamos a ver Mira, ahora. mira, la Cris, respuesta. mira, Cris. Pues al final va para Sabela el balón. Está Lidia que lo hace, pero rebote. estaba Nerea Arambarri preparada para las carreras. Nerea jugando con Martina. Martina que se va a ir a Qué bien, jugar. Lidia. ¡Oh, qué pena! Y el balón que al final acaba siendo para Fodeva después de esta lucha que acaba de indicar la colegiada. 1 segundo, 7 décimas para que terminemos este cuarto. El último tiro de Marta Uy. Frechilla y casi consigue anotar desde más allá del medio campo. Bueno, aprovechamos ahora también este final de cuarto. Yo quería hacer una mención especial a unas jugadoras que lleva lesionada. Nerea Soraluce, que lleva lesionada 1 mes y algo, estaba luchando por poder estar aquí. Se está tirando de los pelos por no poder jugarlo, pero bueno, sus compañeras. Al final este equipo es una piña, entonces esto se hace valer muchísimo. Venga, vamos Elena, a- un saludo. Vamos a pedir a nuestro compañero Pablo Sangiao, que está en las cámaras, para que nos haga un plano de el banquillo y esa chica que veis de espaldas con el pelo largo es Nerea Soraluce, una jugadora importantísima en el equipo que lleva, pues yo creo que un par de meses o 3, ¿no? Con problemas. 2 meses. 2 meses. Sí. Y que, como bien decía Estaba Jorge, deseando jugar. de hecho estaba esperando a ver si Esperando llegaba, ¿no? si llegaba, Si es decir, llegaba. tratando ya y eso. Y otra mención, sobre todo ahora, a Celia, que va a ser mami ahora en julio. Era jugadora, ahora tuvo que dejarlo porque va a ser mami y tal, ahora es la delegada del equipo, pero es otra eso. Bueno, que- es un grupo que ha estado ha estado unido prácticamente un bloque Pues desde sí, hace pues muchos sí. años, con incorporaciones, los últimos 2 años ya también con esta prácticamente configuración. Y un equipo que está a 10 minutos de asegurarse la primera victoria, pero esto es baloncesto, puede pasar cualquier cosa. Vasco Shipping 6 de la 56, MG Ciasa Fodeva Gijón 29. Quedan 10 minutos para terminar el partido. Comienza el último cuarto.
Y balón que va a ser para Lidia, que va a poner el balón en juego. Últimos 10 minutos de partido en el pabellón de Quirós. Y de nuevo están buscando opciones ahí en el perímetro para ir para adentro. Y qué bien lo ha hecho Martina, que ha conseguido sacar la primera falta del cuarto. Martina, que está ya con 13 puntos, ahora 2 tiros libres y 15 de valoración. Vamos a ver si ahora tiene más suerte en los tiros libres, porque en la primera parte, Jorge, nos dejamos bastantes por el camino con esta jugadora. Pues sí. El primero, nada, seguimos en la No, línea. esto es lo que se llama la maldición del comentarista, Bueno, que pero no falla bien, nunca. pero bien. Claro, ahora Está en sus porcentajes. Ahora este lo mete y seguimos como siempre. ¿ves? Eso a lo mejor hace que no lo meta, ¿eh? Pues también, ¿Ves? Son las bromas de los comentaristas. Está Fodeva, Marta Frechilla, que ha salido escopeteada en el ataque. No quieren perder ni un solo segundo las de Gijón, porque tienen todavía que remontar muchos puntos. Lo intentaba Alicia López Ferrer con ese triple que quedaba corto, pero es que no tienen demasiado tiempo para andarse con miramientos las asturianas si quieren tener opciones de acercarse y de victoria en este último cuarto. Cris Freire jugando con Lidia González. Al final ese pase ha sido interceptado. Cuidado con... Casi pierde el balón Elisa Álvarez y Carla Buján. Contemporizando con Elisa, que va a tirar el triple, que acaba fallando. Pero no hay más remedio, hay que seguir insistiendo para hacerse con esta victoria que se le antoja complicada a Fodeva si no empieza a anotar en breves momentos, compañeros. ...23 segundos en el reloj de posesión. Es Alicia López Ferrer la que juega con Elisa. Elisa Álvarez que vuelve a devolver el favor a Alicia. Se ha encontrado con Martina González en ese tapón en el Ambarri. Corte de Lidia y... El corte y confección que no acaba saliendo como habían deseado. La falta sobre Martina. Vamos a aprovechar esta falta para recordar a los espectadores que a continuación de este partido, a las 8:30 en el pabellón de Quirós, tendremos el segundo partido de esta primera jornada. Dos equipos de Santander, además, Jorge, el Ray San Eloy Villanueva contra el Cañadío Santander CBN, que también será transmitido por YouTube en otro enlace del partido correspondiente, gracias al YouTube de la Federación Gallega de Baloncesto, FEGABA TV. Martina Soto. Jugando con Ushia, que casi pierde ese balón, pero lo recuperó Nadia. Ahí está, qué bien Martina Soto, convirtiendo 2 puntos, otra de las juniors de las que hablábamos en el equipo del Vasco Shipping, que en esta convocatoria cuenta no solo con 3, sino con 4 jugadoras juniors de Eva Pallarés, que todavía no hemos visto en cancha. El triple, que también se queda en el hierro, pero insiste Alicia con esa canasta, que no quiere entrar en ese aro. Y el contraataque es para Vasco Shipping, 6 de Naval. Jugando Lidia con Nerea Lambarri, que acaba de sacar casi un 2+1. Pero finalmente solamente es la falta y 2 tiros libres. Hay cambios. Entran en pista Rebeca Díaz y Carla Cantado. Salen de pista Carla Buján. Marta Cabellos, tiros libres para Nerea Lambarri. Y seguimos con los tiros libres. Tiro fallado por Nerea Lambarri. Segundo. Dentro. El segundo que entra. Importante también comentar. 3 faltas en el marcador de Fodeva. Ninguna por el momento para Vasco Shipping. Noticias que no son del todo halagüeñas para las asturianas,
que bien buscaba a Alicia. Ahí está Marta Frechilla. Intentaba también sacar de la forma que pueda ese triple. Son 2 seguidos. Está claro que están intentando reducir las distancias como pueda, jugando en el límite. Nerea Arambarri jugando con Nadia. Ahí está Nerea. ¿Qué es lo que va a hacer? Juega por arriba con Nadia. Nadia, defendida por Laura Guerra. Y al final consigue sacarle la falta. Falta de Rebeca Díaz, 2 tiros libres para Nadia. Vamos a ver qué tal desde la línea de tiros libres. Hablábamos de Eva Pallares, que no había aparecido por la cancha. Ahí está, el primero. Te hicieron caso, Carlos. Tienen que jugar todas ya y ya están. Todas en pista. La cuarta en discordia. 60-29. 6:40 para el final de este cuarto. Continúa el Vasco Shipping, ahí no había cobertura en ese pase y la va a aprovechar Laura Guerra, se le sale de dentro. También es cierto que no han tenido fortuna en estos últimos ataques. Ahí estaba Lidia, que ha sacado. Buena finta de Lidia, que engañó totalmente al equipo rival y sacó un 2+1. Lidia, que lleva 8 puntos y este será su primer tiro libre del partido. Le ha hecho la corbata. Y de nuevo Fodeva. Ángela Engonga jugando con Marta Frechilla. Y a lo voleibol con ese palmeo. Consiguen 2 puntos más para el equipo de Gijón. Canasta de Ángela Engonga. Nerea Arambarri jugando con Nadia Hassawi. Ahí estaba Eva, que al final acaba devolviendo el balón a Nerea Arambarri. No consigue anotar ese tiro y el balón que vuelve para las asturianas. Jugando Laura Guerras. Y al final ha decidido ir hasta la cocina. No le ha salido bien. Buena defensa de Nadia Hassawi. Ahí está Pallares. Eva jugando con Sofía Villar. Nadia, que busca a Sofía. Se la va a jugar el triple Arambarri. Quedaba corto y ha caído en los brazos de Laura Guerras. 5 minutos consumidos del último cuarto. 5 minutos que prácticamente quedan para terminar el partido. 6-2, 3-1 en el electrónico. Atacando Fodeva, Ángela Engonga, se la ha colocado a Rebeca Díaz, que ahora recibe de nuevo Ángela Engonga. No están teniendo, obviamente, paciencia, pero es que no tienen tiempo y es un problema. Están jugando contra el tiempo y la falta de Fodeva. Dos tiros libres para Lidia González. Nada. No, seguimos en la línea. No están queriendo entrar por de ninguna de las maneras. Lidia González, que ve el nuevo. Va al tiro libre, el segundo ese es de nuevo, así es que no se puede decir nada. Ángela Engonga, jugando Fodeva, defendida fuertemente, falta. Falta personal número 33 de Vasco Shipping, Lidia González, primera. Una defensa muy dura, pero es cierto que quedan menos de 5 minutos y pueden gastar todas las faltas y Fodeva ya está en bonus. Busca el triple, queda también corto en el hierro, era el triple de Catarina Rosiñac.
Ahí está Sofía Villar corriendo, corre, 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 que te van a echar el guante, que decían los de Leño. Ahí está ese pase por encima, en el límite del fondo. Ese balón no quería quedarse en la posesión del Vasco Shipping bajo ningún concepto. Y acaba llegando a manos de Fodeva. En cambio, el Vasco Shipping sale de pista. Cambio de tríos. Sandra Martínez, Cris Freire, Martina Soto. Jugando con 3 juniors en estos momentos. El Vasco Shipping 6 de Naval. Ahí está Rebeca Díaz. Buscando a Catarina. Que recupera aún la posesión. 9 segundos. En la posesión del equipo de Gijón, que cada vez tiene más complicado el salir vencedor de este primer partido de la jornada. Ha jugado por arriba, perfectamente buscando a Rebeca Díaz. Entraba en la posesión, el tiro era válido. Pero se ha equivocado. Finalmente se han complicado. Creo que la jugadora pensaba que había sido posesión, Sí. iba a sacar de banda y realmente no había pasado nada. Estaba el tiro dentro de la posesión y la jugadora se fue fuera del campo para sacar balón para Fodeva Gijón. El árbitro estaba manteniendo la mano en alto con los 3 puntos. Al final no ha convertido, pero ha conseguido sacar la falta Ángela Engonga. Falta de Martina Soto. Vasco Shipping 6, la primera. Segunda falta de equipo para el 6 de Naval. Martina González, que se ha encontrado con Sofía Villar. Y ahí va, para adentro. Finalmente le ha botado en el pie y recupera la posición Fodeva. Sale de pista Laura Guerras. En pista Isa Álvarez. Margarita Rochi. También sale de pista Carla Fontana. Pues 3-23, 6-3-3-1. Partido que ha empezado titubeante para ambos equipos y que ahora las de Gijón tienen la premura de intentar anotar puntos. Los tiros no están siendo afortunados y se están aprovechando de la situación las jugadoras del Vasco Shipping, que ahora creo que contemporizan. Ahí está buscando a Martina González, Sandra Martínez. Parecía que quería tirar el triple, pero al final no. Va a llegar adentro. Canastón. Que alguien le ponga una alfombra roja. La pista de aterrizaje. Ahí está el triple de Fodeva, que recupera el balón en el rebote, pero finalmente no está saliendo nada al derecho para las jugadoras de Gijón. En cambio, el Vasco Shipping se Sandra Martínez, Martina González, en pista Lidia González. Y Martínez. Sofía Villar, defendida por Ángela Engonga. Ahí va, adentro y sacando la falta de Uxía. Falta personal para el número 77 del Vasco Shipping, Lucía Martínez. Segunda. Tiros libres para Ángela Engonga. El primero que lo convierte, la jugadora de Gijón. Oye, Carlos, vamos a comentar ahora que en estos minutos que nos quedan, que hoy tenemos con nosotros a Jorge Martínez, entrenador del club y que ha estado en esta categoría durante muchos años. Mañana tendremos a un entrenador que lleva con nosotros en el senior masculino 3 temporadas. Y el domingo por la mañana tendremos en la última jornada de esta fase final a una entrenadora y jugadora de un equipo recién ascendido a Liga Challenge. Sí, señor. Sí, señor, el Vázquez Coruña. Mira, Lidia. Maristas Coruña. Ahí está, Maristas Coruña, perdón. Estaba yo. Maristas Coruña estará con nosotros el domingo
Eso es en la última jornada. Ahora aún nos quedan estos 2 minutos de partido. Falta de Martina Soto. El primero de Catarina, que vuelve a hacer la corbata. Y el segundo, que tampoco convierte, rebote para Uxía. Finalmente el balón va a ser de nuevo, ha metido la mano Margarita Rocci. Entendemos que los tiros libres para ambos equipos es un factor a mejorar en estos 2 días que les quedan aquí en Vigo. Pues sí, sí. Vasco Shipping lleva un 33% anotado y Fodeba Gijón un 28%. O sea que poco acierto en los tiros libres. ¡Atención, el triple de Sabela! Ojo, tercero. Triple de Sabela Torre. Que además va a defender como una jabata. Qué bien lo han hecho ahora las de Fodeba buscando esa ventaja. Estaban buscando a Lisa, pero ahí está de nuevo. Cuidado con las carteras. Que viene Lidia con 2 puntos. Poniendo el punto número 70 ya en el marcador. 70-32, 1 minuto 10. Un partido que ha estado, la verdad es que competido en la primera parte. Se fueron ya en el segundo cuarto las colegiales, las del Seix Naval, los del Vasco Shipping. Y yo creo que ha sido un partido, un poco a lo mejor también le está pasando a Fodeba lo que hablábamos que pasa en estas fases, ¿no? De los primeros partidos, los nervios, jugar fuera de casa. No es fácil tampoco afrontar un primer partido, sabiendo que además aquí la falta es de Lidia. No, está claro que el factor cancha es importante en una fase. Debiera ser importante para el equipo que juega como anfitrión. Y el primer partido para estos equipos es un partido que yo creo, Carlos, que es esa adaptación, ¿no? Cuanto más rápida sea, seguramente mejor para el devenir de esos equipos. Hay tiros libres para Catarina Rociñac, que vuelve a fallar el primero. Cuando queda, como pueden ver en pantalla, 1 minuto exacto de juego en un partido que obviamente no es ahora mismo. Por cierto, convierte este segundo tiro libre Catarina. No es tampoco descubrir nada. Se va a llevar obviamente el Vasco Shipping. Primera victoria. Ahora jugando con Lidia. Cris Freire en la pintura. Karim Abdul-Jabbar estaría orgullosísimo desde Skyhook. Y otra falta de Lidia. Buen movimiento de Cris, es decir, es una jugadora que utiliza tanto la mano derecha como la mano izquierda, tira, es una jugadora muy completa. Ese ganchito, porque tenemos una edad que lo veíamos cerca de las estrellas. Los que tenéis una edad os entendéis de lo que hablo. El tiro libre que falla. Rebeca Díaz, que va por el segundo. Y el segundo que convierte. 43 segundos en un partido que está dando sus últimos coletazos con una primera victoria para las que partían en muchas de las quinielas como favoritas el Vasco Shipping. Es cierto que ya se habían medido estos dos equipos en varias ocasiones esta jornada. Es el triple de Uxía. La guindita del pastel. Y cuidado, Palomera, ahí estaba también Rebeca Díaz. Convirtiendo esa última carrerita. 18 segundos, 15 segundos. Último ataque de este partido, de este primer partido de la fase final. Van a concluirlo. El triple de Uxía, que queda un pelín largo, quedan 6 segundos. Bueno, tendrán que jugarlo, porque al final son 3 partidos, por diferencia, todo suma. No, claro, hay que jugar hasta el final, ¿no, Jorge? Pues sí, es lo malo y lo bueno de estas. Eso es. De estos torneos, de estas hasta el final. Estas liguillas a 3.
Ahí estaba Catarina, que intentaba el triple y ahora sí ponemos el punto y final. 7-5, 3-6. Jorge, análisis. Bueno, a ver, como dijimos al principio de este partido, fue un poco incierto para los dos equipos, pero luego empezó a coger el Vasco Shipping su ritmo de juego y lo fue marcando durante todo el partido. Una vez superados los 15 puntos, mantuvieron la distancia y cuando se fueron de 20-30 ya creo que Fodeva bajó un poco los brazos, no eran capaces de batir a Vasco Shipping, que está a un buen nivel, la verdad. Pues sí, y ya pensando en mañana, Vasco Shipping jugará a las 6 de la tarde contra Cañadio Santander CBN y MG Ciasa Fodeva Gijón jugará a las 8 de la tarde contra Ray San Eloy Villanueva. Ahora tiempo para descansar, tiempo para recomponerse, para seguir pensando en los partidos que quedan por delante y nada, mañana más. Gracias Jorge por esta tarde, por esta transmisión. Ahora nos queda otro partido a las 8:30, el Ray San Eloy Villanueva contra el Cañadio Santander CBN. Tenemos aquí al lado a Carlos Tresandí también ayudándonos en esta transmisión. Esperamos que todos hayáis tenido un buen partido. Esto sigue, partido de 8:30, partidos mañana. Ahí están los equipos en la pista despidiéndose. Ahora mismo el Vasco Shipping Sestao Nadal en el centro de la pista celebrando esta primera victoria. A diferencia de la temporada pasada, ¿verdad, Jorge? Que el año pasado, en este primer partido allí en Santander, habíamos perdido contra justamente el Eloy Villanueva. Y bueno, este año aquí en casa, diferente, ¿no? Empezamos con victoria, el equipo local empieza con victoria y veremos a ver lo que nos depara la segunda y la tercera jornada. Yo creo que les va a llenar de confianza y esto les va a hacer crecerse y yo creo que va a haber buenos partidos a partir de ahora. Ahora ocupa el centro de la pista el equipo visitante, el MG Ciasa Fodeva Gijón. La verdad que también un mérito competitivo a lo largo de todo el partido, a pesar de las diferencias. Han estado ahí luchando y peleando por el partido. Ahí las tenemos, aplaudiendo desde toda la grada de Quirós a las jugadoras de Fodeva Gijón. Y ahora que está aquí con nosotros Carlos, Sí, ya estamos despidiendo, casi despidiendo. Carlos, ¿qué nos tienes que contar? Pues básicamente que muchísimas gracias Jorge por los comentarios, Sergio también. Tenemos una cita dentro de pues aproximadamente en media hora también en el canal de la FEGABA con el siguiente partido, Ray San Eloy Villanueva y Cañadío Santander CBN. Dicen las apuestas, y esto es lo que dicen los terceros, que la primera victoria del Vasco Shipping era de uno de los favoritos. Otro de los que entran en las quinielas es el Ray San Eloy Villanueva. Veremos qué ocurre en ese partido en aproximadamente 30 minutos aquí en FEGABA TV. Jorge, muchas gracias por todo. Sergio, nosotros nos vemos en nada, en breves momentos aquí en FEGABA TV, en esta primera nacional femenina fase final a 4, número 2. Un saludo.